Hermanos, a este culto. Gracias a Dios que estamos aquí para alabar al Señor. Lo hemos estado alabando con esta hermosa alabanza. El domingo anterior, pues nuestros hermanos tuvieron que salir a un compromiso, ¿verdad? Y pues no es lo mismo, ¿verdad? Y se siente la diferencia, ¿verdad? De cuando hay hermanos en la alabanza y cuando pues tenemos que usar los aparatos electrónicos. Entonces, pues demos gracias a Dios por nuestra alabanza, ¿verdad? Nuestros hermanos que nos ayudan a que estos momentos sean también muy, muy especiales. Y bueno, hermanos, llegó el momento en el que vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Y pues bueno, tenía un tema ya previsto para este día, pero cuando vi que coincidió con el Día de las Madres, ¿verdad? Pues bueno, pues no se aguantó la tentación, ¿verdad? De hacer un tema más enfocado a lo que este día celebramos. Y bueno, pues les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1. Funciona el apuntadorcillo. Muy bien, vamos a leerlo todos a una sola voz, fuerte, para que tengamos en mente lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Proverbios 14, versículo 1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Una verdad que pues se explica por sí misma, ¿verdad? No necesita ya más aclaración, pero bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este día, Señor, que coincide este día de culto con el Día de las Madres. Señor, te pedimos que este mensaje sea de bendición para cada uno de las hermanas, Señor, principalmente, pero también los hermanos, Señor, pueden aprender mucho de este mensaje. Padre Santo, bendice, Señor, a este momento, Señor, por el cual el Espíritu Santo, Señor, va a poner en los corazones y las mentes, Señor, la enseñanza correcta, la enseñanza adecuada, la exhortación adecuada, para que todos seamos perfeccionados, como dice tu santa palabra, Señor. Bendice, Señor, este momento, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que habla ahí el versículo: la mujer sabia edifica su casa. Entonces, implica la gran importancia que tiene la sabiduría en este asunto. Porque la sabiduría no es simplemente una cuestión de conocimiento, de salir graduado de una universidad, de tomar un curso. No, la sabiduría es una capacidad espiritual dada por el Señor para ver la vida desde la perspectiva del propio Dios. Y es que hoy en día hay muchas mujeres muy inteligentes, preparadas, capaces, madres también lo mismo, inteligentes, preparadas y capaces. Sin embargo, son madres o mujeres destruidas, afectadas por decisiones incorrectas, porque no toda decisión equivocada nace simplemente de la ignorancia. Muchas de las decisiones que hoy en día las mujeres toman son producto de heridas no sanadas, de rencores, de emociones desordenadas, de falta de identidad y de un sentido muy grande de vacío espiritual.
y en eso toman sus decisiones, en base a eso. Y cree mucha gente que son libres, pero en realidad no lo son. Vivimos en una generación donde las mujeres están siendo bombardeadas por las redes sociales, por las ideologías, por comparaciones, por estándares irreales, absurdos, por voces que contradicen la palabra de Dios, por ideas que parecen bonitas, pero en realidad son muy peligrosas. Ese es el bombardeo que está recibiendo la mujer. Porque el enemigo, el diablo, entendió algo. Si logra controlar la mente de una mujer, puede afectar muchísimas cosas. Puede afectar una casa, un matrimonio, un hogar. Puede afectar hijos, ministerios, iglesias, destinos completos, incluso a veces de naciones. Así de grande es la importancia de que las mujeres tengan una mente sana. Por eso Satanás siempre ha querido atacar a la mujer, su identidad, su valor, sus decisiones, sus emociones. Pero aún con todo y eso, con todo y este escenario que planteamos, Dios sigue dando sabiduría, Dios sigue levantando mujeres sabias que no se dejan gobernar por sus emociones, que no se dejan gobernar por ideologías falsas o tendencias o presiones sociales, sino por la voz de Dios. Y para ir adentrándonos más en el tema, les pido que si me acompañan a un versículo que se encuentra allí. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que viene leyendo ahí. Espero que ya la mayoría lo tengan ubicado. Santiago 3, versículo 17. Síganme con la vista. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay una una sabiduría que viene de lo alto. Y si ustedes se fijan las características que aquí se mencionan, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, prácticamente estamos describiendo el Espíritu de Cristo. Entonces, esa es la sabiduría que necesita llenarse la mujer. En otro pasaje por ahí se habla que hay sabiduría que desciende de lo alto, pero que también hay otra sabiduría terrenal, animal y diabólica, que esa está también muy circulante en nuestro ámbito. Vamos a ver este pequeño cuadro comparativo, donde podemos ver la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios. La sabiduría del terrenal, para que se pueda captar la idea, es justifica el pecado, ¿verdad? Cuando hay pecado, no, siempre hay un pretexto. Es que es así, es que soy así, es que me hicieron así, es que el mundo me hizo así, ¿verdad? Etcétera. Pero en la sabiduría de Dios no justifica el pecado, discierne qué está bien y qué está mal, aunque haya un precio que pagar en ello. La sabiduría terrenal aumenta el ego, el yo. Yo soy más importante, yo sufrí, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice nada, pero Dios, en la sabiduría de Dios se sabe esperar. En la sabiduría terrenal se siguen las emociones, ahí lo que venga. No, es que soy bien impulsivo, impulsiva, no, es que yo así soy, etcétera. Emociones. Y ya, aguántense todos, ¿verdad? Pero en la sabiduría de Dios obedece sin importar los impulsos emocionales. O más bien obedece por encima de los impulsos emocionales a la palabra de Dios. La sabiduría terrenal se mueve por apariencia.
Es que se ve muy bonito, es que se ve bien padre, es que se ve muy amable, es que se ve inofensivo, es que no pasa nada. No, la sabiduría de Dios piensa en las consecuencias eternas. Estoy haciendo algo que va a edificar mi vida espiritual y mi relación con Dios, o algo que la va a perjudicar. La sabiduría terrenal busca aceptación humana. Es que mis amigos, es que mis amigas, es que él tiene, es que la otra tiene, es que la otra me dijo, es que la otra hace. Y aquí el ejemplo bíblico típico de esto es Eva, la primera mujer. Aquí en este sencillo cuadrito tenemos la ilustración para que muchas mujeres encuentren una guía sencilla de lo que deben buscar. Deben buscar esto, no esto. Y también los hermanos, los hombres, ¿verdad? Pero bueno, como es el Día de las Madres, pues enfocamos a la mujer. Porque Eva, precisamente, Eva no cayó porque le faltara inteligencia, porque fuera torpe o alguna cosa por el estilo. Eva cayó porque permitió que fuera otra voz la que reemplazara en su corazón a la voz de Dios. Y ahí en Génesis 3:1 la serpiente le dijo, siempre me impresiona esta frase del diablo que dice, con que Dios os ha dicho. Me impresiona en el sentido de qué maliciosidad hay detrás de esa frase. Con que Dios os ha dicho, le dice el diablo a Eva, poniendo en duda la palabra de Dios. Y es que hoy en día ese mismo espíritu satánico te lo puedes encontrar. Tú publicas algo de Dios en Facebook y nunca falta el que se cree listo, ¿verdad? Intelectual transgresor, ¿verdad? De izquierda, que te va a poner ahí, no, yo no creo en ese Dios de hace siglos, de leyes obsoletas, ¿verdad? Que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Nunca falta, ¿sí? Es ese mismo espíritu, es esa misma actitud satánica. Satanás sigue usando la misma estrategia, hacer que la mujer y el hombre duden de la palabra de Dios, duden del amor de Dios, duden de la identidad que Dios les ha plantado, dudan del propósito por el cual Dios los ha creado, dudan de la verdad bíblica de la cual Dios les ha revelado, y ese es el principio del fin de una madre, de una mujer, de un matrimonio. Toda caída diabólica empieza siempre en la mente. Antes del pecado hubo una conversación, un pensamiento, una introducción de alguna filosofía que sembró una distorsión de lo que Dios quería hacer y fue sustituida por una distorsión del diablo, una confusión que nunca era el plan de Dios que fuera. Así empieza el desorden. Por eso debemos cuidar qué voces permitimos entrar al corazón. Y es lamentable de veras que hoy en día las mismas madres a veces toman decisiones terribles. Es que mi hijo agarró una muñeca. Yo creo que quiere ser mujer. Ah, bueno, sí. Ya se metió una idea. Y hay madres y padres tan dañados que llevan su daño hasta las últimas consecuencias, afectando de por vida a su hijo o hija. Ahí lo podemos ver, este espíritu, con que Dios os ha dicho. Oye, pero es que Dios creó hombre y mujer. No, pero hoy en día en el siglo XXI, ¿verdad? La modernidad, ¿verdad? Siempre el que se cree listo, ¿no? Es lo mismo, es el mismo espíritu que el diablo le sembró a Eva. Con que Dios os ha dicho que las cosas son así, fíjate que yo te voy a decir que en realidad Dios te ha mentido. Cuídense, cuidémonos de esa idea sembrada por el diablo. En Gálatas 6:7 dice de la siguiente manera:
todo lo que el hombre y la mujer, obviamente, sembrare, eso también segará. Hay decisiones privadas que tienen consecuencias públicas, que tienen consecuencias eternas, pero muchas mujeres prefieren decir, es que es mi vida, es que yo hago lo que quiero, es que lo que hago no tiene nada de malo, es que lo que hago no afecta a nadie, pero bíblicamente eso no es verdad. Las decisiones de una mujer impactan a los hijos, al esposo, a las amistades, a la iglesia y a generaciones enteras, como dijimos al principio. Otro ejemplo bíblico es Rebeca. No sé si recuerden la historia de Rebeca, esposa de Isaac. Y a Rebeca sabía que la promesa de Dios iba a tener continuidad en Jacob. Pero el hijo, digamos, primogénito era Esaú. Entonces era Esaú y Jacob. Y ella sabía que la promesa de Dios decía que a través del menor se iba a perpetuar el pacto de Dios, la promesa de Dios. Pero como estaba otro hermano que era Esaú, Rebeca se puso a pensar, ¿qué podré hacer para garantizar lo que Dios dice que dijo? Que a través de Jacob se iba a hacer la promesa. Pues ideó un engaño, no sé si han leído el pasaje, Isaac ya casi no veía muy bien, y ideó un engaño para que Jacob se hiciera pasar por Esaú y recibiera la bendición de su padre Isaac, ¿verdad? Y le diera la primogenitura a través de engaños, y en eso participó Rebeca, para bendecir a su hijo. Rebeca amaba profundamente a Jacob, pero permitió que el favoritismo en su familia y la manipulación dominaran sus decisiones. Ella lo que quiso fue ayudar a Dios. Dios me ha prometido esto, pero yo no lo veo. Entonces yo voy a hacer algo para ayudarle a Dios. No vaya a ser que se le olvide que cumpla lo que ha prometido. Y esto causó, y lo pueden ver en el relato bíblico, causó división familiar, engaño, dolor, separación. Esas fueron las consecuencias. Y es que, hermanos, hermanas, muchas veces queremos alcanzar cosas buenas usando caminos incorrectos. Para todas las madres hoy en día especialmente, nunca se puede producir un propósito usando medios carnales. Hermanos, el fin no justifica los medios. Eso es falso. Eso no aplica en el reino de Dios. Eso no aplica en la ley de Cristo. En el cristianismo, los medios como el fin importan. Vayamos a otro pasaje en Proverbios 16, versículo 32. Dice de la siguiente manera, Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es necesario para las mujeres, las madres, tener dominio propio. Por eso dice la Escritura, mejor es el que tarda en airarse, mejor es el que domina su espíritu y sus emociones que el que toma incluso una ciudad con las armas. Uno de los mayores peligros espirituales de hoy en día con muchas mujeres es vivir del emocionalismo, del victimismo.
Hoy en día el victimismo es moneda de cambio y gana el que haga el mayor drama. Gana el que aparente que sufre más. ¿Verdad? Está de moda hacerse la víctima y todos son víctimas. Pero una cosa es ser víctima y otra cosa es hacerse la víctima con victimismo, que es diferente. Las emociones son reales, pero las emociones no deben de dominar, de gobernar nuestra vida. Porque las emociones vienen realmente contaminadas, son un bagaje de una historia que viene detrás, son un bagaje de rechazo, de abandono, de necesidades no cumplidas, de aceptación frustrada, etc. No son fidedignas las emociones y no están controladas por el poder del Espíritu Santo. Porque una mujer herida puede escoger mal una relación. Una mujer herida puede educar mal a sus hijos. Una mujer herida puede tolerar maltrato y puede destruir personas con las palabras cuando siempre vive buscando validación de otros. Pero, hermanas, madres, por eso Dios no solo quiere bendecirte, quiere sanar tu interior. Permite que Dios sane tu interior. Hay otro ejemplo en la Biblia que es Sara. ¿Recuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Dios le dijo, eran estériles, ¿recuerdan? Dios le dijo, en ti, en tu descendencia saldrán naciones y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues sí, pues ¿cuándo, verdad? Decían, pues ya estaban ya grandes, no tenían hijos, pero recibieron la promesa. Pero el tiempo pasaba y Sara no supo esperar. Otra vez le quiso ayudar a Dios. ¿Y qué tal si tú, Abraham, te juntas con esta esclava, Agar, que está joven, ¿verdad? Y funcional, ¿verdad? Te unes y ya tienes el hijo, ¿verdad? Que Dios prometió. Otra vez un gran error. Ayudarle a Dios en sus promesas. Como si Dios necesitara de la ayuda humana para cumplir lo que ha prometido. Y esto también muchas ocasiones sucede en las familias. A través de una decisión emocional equivocada, se produjo una gran consecuencia muy problemática y sabemos la historia. Nació Ismael, luego después nació Isaac y ahora ya había 2 hijos cuando debería de haber solamente uno. Y de ahí se desencadenaron problemas, ¿verdad? Que pudiéramos decir que pues hasta cierto punto hasta el día de hoy perduran. La desesperación puede hacer que la mujer se adelante a Dios, que quiera ayudar a Dios, que quiera sustituir a Dios, que se conforme con menos y que abra puertas incorrectas. La verdadera sabiduría sabe esperar. Ahorita dijimos ahí, la sabiduría de Dios espera. Y esto es parte de una batalla muy importante que es sobre la mente de la mujer. Acompáñenme a Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Dice, Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La carne
hermanos, no es una cuestión solamente de lo físico. La carne se refleja en nuestro pensamiento, en cómo pensamos, en nuestra mente. Esa es la batalla donde la carne está ahí al por mayor. Nunca antes en la historia había existido, como el día de hoy, tanta contaminación mental en los hombres y en las mujeres. Hoy las redes sociales, lamentablemente, que surgió como uno de los inventos más grandes de la historia, finalmente es un invento que ha esclavizado al ser humano y dentro de ello a las mujeres. Las redes sociales enseñan más que la iglesia. Las redes sociales discipulan más que las iglesias. Adoctrinan, lavan cerebros, manipulan. Supe de una noticia en los días pasados que ocurrió en Michoacán de una mujer que dejó a su hijo encerrado en su auto con casi 40 grados de temperatura y la mujer no llegaba, el niño pues empezó a llorar y de plano para rescatarlo, porque si no se iba a morir el niño ahí, la policía tuvo que abrir el auto. ¿Y qué estaba haciendo la mujer? Fue a comprar un boleto para el concierto del Buki. Eso le pareció lo suficientemente importante a esa mujer para dejar a su hijo ahí. Ese es el problema. Ahí se refleja el problema, con una mente llena de carnalidad, una mente sin Dios, una mente que no obedece a los mandamientos de Dios. Y las mujeres están siendo bombardeadas por todo eso. Están siendo bombardeadas por la comparación. Siguiendo el ejemplo de esta mujer, comparación. Probablemente pensó, mi amiga también va a ir, mi amiga también lo va a hacer. Pensó probablemente en vanidad. Se van a ver bien bonitas mis fotos en el Facebook con mis amigas en el concierto del Buki. O feminismo destructivo. Mi esposo a mí no me manda. Yo voy a ir a ver al Buki. O de plano, estupidez. No, no pasa nada. Ahorita aquí voy y vengo. Y dejo a mi hijo aquí encerrado. Ahí es donde se refleja. Parece que no, pero sí hay graves consecuencias cuando el ser humano deja que su mente se envenene y que no sea llenada por la palabra de Dios. Porque el enemigo sabe que si logra controlar lo que piensas, si logra controlar lo que consumes, si logra controlar lo que admiras, también va a controlar tus decisiones. Por eso las cosas son tan importantes. Por eso no se trata simplemente ay, ya no voy a este lugar o ya dejo de oír cierta música, así como si fuera una simple regla. Ya no, hay consecuencias porque todo eso es consumo que dejo entrar a mi mente y a mi corazón y eso moldea mi identidad y lo que soy. Y si no lo lleno con las cosas correctas, el diablo va a controlar esas decisiones. Vamos a Proverbios 31, creo que lo leímos al principio, ¿verdad? Proverbios 31, 26, bueno, no me acuerdo, lo leyó la hermana. 29. Proverbios 31, 26, fíjense ese capítulo, es 31, 26. Esa sección dice elogio de la mujer virtuosa. O sea que es una sección que muchas mujeres harán bien en repasar. Proverbios 31, 26 dice, abre su boca con sabiduría
y la ley de clemencia está en su lengua. Es parte de una descripción de una mujer virtuosa, entre otras muchas cosas. Y otra vez volvemos al asunto de la sabiduría. Abre su boca con sabiduría, no para decir sandeces, no para decir necedades, sino con la sabiduría que viene de lo alto, de lo que hablábamos al principio. Y la ley de la clemencia está en su lengua. La clemencia no es lo mismo que justificarse. La clemencia no es lo mismo que justificar el pecado. Para que esté ahí el asunto muy claro. Y es que la mujer tiene una capacidad muy poderosa de ser influencia para lo bueno como para lo malo. Aquí podemos ver otro cuadrito. ¿Qué cosas buenas puede provocar una mujer orientada según la voluntad de Dios? Puede levantar al dañado, al caído. Puede inspirar, ser ejemplo, dar testimonio, arrastrar con su ejemplo. Puede sanar donde hay heridas abiertas, donde hay dolor. Puede motivar para que las personas tengan confianza y fe en el Señor. Puede afirmar, puede fortalecer, afianzar los buenos principios de la palabra de Dios. Contrariamente, una mujer dañada, sin Dios, sin el Espíritu Santo, va a destruir, va a manipular, que esto es, pero que sí, sello de la casa, en muchos hogares. Va a desanimar, va a exasperar a sus hijos o su esposo, va a dividir, va a crear pleito entre la misma familia. Y un ejemplo de esto que no se debe seguir es el ejemplo de Jezabel. No sé si han oído del ejemplo de Jezabel. Jezabel fue la esposa de un antiguo rey de Israel, antes de Cristo estamos hablando. Ese rey se llamaba Acab. Jezabel era hija de los reyes de Fenicia, al norte de Israel, un pueblo pagano que no obedecía a Dios. Por las cuestiones de los pactos entre los reyes, Acab se casa con Jezabel. Y Acab, más bien Jezabel, influyendo en Acab, llevan a toda la nación al desastre espiritual. Son los tiempos del profeta Elías, ¿recuerdan? Que hasta Jezabel amenazó, el profeta Elías lo amenazó, si no tengo tu cabeza en un plato para el fin de este día, me dejo de llamar. Y así lo amenazó. Y se encargó Jezabel, influyendo en Acab, un débil esposo, de asesinar a los verdaderos creyentes, de asesinar a los verdaderos profetas de Dios. Y fue realmente la encarnación del mal ejemplo al cual puede llegar una mujer en su versión más perversa. No sigamos el ejemplo de Jezabel. No lo leemos todo porque nos consumiría demasiado tiempo, pero lo menciono. Muy bien. Entonces, la mujer sabia, hermanos, edifica su casa espiritualmente, no la destruye. Ahora sí, acompáñenme a este pasaje. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué,
Ay, no lo encuentro. Ya. Josué 24, que algo dijeron por ahí. Así le falta. Josué 24, versículo 15, dice de la siguiente manera: si mal os parece servir a Jehová, pónganse atentos, hermanas, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses de Jezabel, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la respuesta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes tienen una autoridad en su casa, una autoridad que debe reflejarse en aquellos que están subordinados todavía, gracias a Dios, a su autoridad. Y reflejar, inspirar, motivar a que los demás que están sujetos a su autoridad también digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así se vacuna la familia de tanta maldad. Así se protege a la familia de tanto satanismo que hay en todas partes hoy en día. De esa manera, siendo inspiración, siendo motivación, edificando. La mujer sabia edifica su hogar. De esa manera es el tamaño de la responsabilidad de la mujer. La mujer tiene una influencia espiritual poderosa. Aunque muchas veces no tenga un liderazgo visible, tiene gran influencia emocional y profunda. Y la sabiduría que viene de lo alto, no la que es terrenal, animal y diabólica, esa puede detener muchas tragedias y multitud de pecados. En Santiago 1:5, lo hemos dicho muchas veces, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría no se improvisa. Nadie nace siendo un experto en teología, ni un gran santo entregadísimo. No, es un trabajo que hace el Señor. Pero para ese trabajo tenemos que tener un corazón dispuesto, no rebelde, no necio, que no se llene de sandeces, para poder estar en una situación de privilegio espiritualmente. No una boca llena de disparates. La sabiduría que viene de lo alto nace de una vida de oración, de una vida de obediencia, aunque sea un sacrificio obedecer. Una vida de comunión, una vida de lectura bíblica. Podemos citar como ejemplo de esto a la propia madre de nuestro Señor Jesucristo, María, que recibe la revelación del ángel y le va a revelar que dentro de ella se gesta al Hijo de Dios. Y María, asombrada, le dice: ¿pero cómo? Si no he conocido varón. Ella no entendía. No sabía cómo las cosas iban a ser, cómo las cosas iban a funcionar, cuál era el plan de Dios en todo esto. Pero ella no se puso a alegar diciendo disparates. Ay, es que ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo me vas a incomodar mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Mi horario? ¿Mi tiempo? Es que ¿por qué no me avisaste para agendarlo, para que vinieras? No se puso así, obedeció la voz de Dios. Hermanos, muchas cosas no dependen de que las entendamos cabalmente. Aunque muchas cosas no las entendamos todavía, tenemos que obedecer aún así al Señor.
como lo hizo María. María no entendía todo, no tenía todas las cosas allá en su mente reveladas, pero aún así dice la Escritura que guardaba todas esas cosas que ocurrían en su corazón y meditaba en ellas en su corazón. Es un gran ejemplo que también se puede seguir, evitando las necedades, los disparates, las terquedades, las rebeldías internas. Entonces, para ir concluyendo, el enemigo, el diablo, ténganlo siempre muy presente y no digan, no, es que no todo es el diablo. Bueno, sí, ok, no todo es el diablo, pero el diablo es una presencia real si lo deja entrar. El diablo quiere mujeres confundidas. El diablo quiere mujeres distraídas. El diablo quiere mujeres vacías. El diablo quiere mujeres dolidas. Porque una mujer sin sabiduría destruye generaciones adelante. Destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye ministerios. Grábeselo muy bien la responsabilidad que tiene como mujer. Porque la mujer sabia, hermanos, ora antes de actuar. No, mira, sí se ve bien. No, ándale, éntrale. No, ora antes de actuar. Piensa antes de hablar. No, es que yo soy muy claridosa, yo digo las cosas como son. Y ese yo digo las cosas como son es, digo lo que se me antoja, cuando se me antoja, ¿verdad? Y aguántense. No, piensa antes de hablar. Discierne antes de creer. Se pregunta, ¿qué dice Dios sobre esto? ¿Qué diría Dios sobre esto? ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Y empieza a buscar. Consulta a Dios antes de decidir. Eso es lo que hace la mujer sabia. Construye, edifica, aporta, afirma, motiva, inspira. No destruye, amarga, divide, exaspera. Ténganlo muy presente hoy, en este día de las madres, hermanas, ténganlo muy presente, porque mucho del bienestar espiritual en un hogar depende también de ustedes. Tengan la convicción de acercarse a Dios, tengan la valentía de obedecer lo que Dios dice, aunque eso sea difícil de cumplir. No le saquen la vuelta, no traten de negociar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que Dios dice que es, eso es. No le sigan el cuento al diablo que les va a venir a decir con que Dios os ha dicho. Fíjate que yo tengo otros datos. Está fácil, ¿no? Y déjame te los muestro. Sí, es cierto. Y lo peor de todo es que ingenuamente caemos. Tengan mucho cuidado, hermanas, hermanos, porque de eso depende la embestida, que la protección, el triunfo en esta embestida que hoy se les está dando a las familias. El diablo quiere ver las familias destruidas y el diablo opera desde altas esferas. No lo permita. Haga conciencia de la identidad que le tocó, del propósito que Dios le ha dado para su vida. Vamos a ponernos de pie un momento, los que puedan hacerlo físicamente. Vamos a orar un momento, vamos a reflexionar. Siempre hay que reflexionar las palabras, siempre hay que pensar en dónde estamos parados, cuál es la posición de nuestra fe y dar gracias al Señor, porque el Señor nos da la sabiduría. Y si no tiene sabiduría, si siente que no tiene sabiduría, pídala a Dios.
pero recuerde, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una onda que es llevada de aquí para allá. Pida con fe la sabiduría y le será dada, y tendrá la sabiduría de lo alto, no la que es terrenal, animal y diabólica. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este mensaje. Señor, gracias por estas palabras, Señor, que vienen de la Escritura. Gracias, Señor, por esta oportunidad en este día para poder edificar, Señor, a nuestras madres, para edificar a las hermanas en Cristo que están en esta iglesia, porque finalmente, Señor, tú las has escogido con un propósito, tú las has hecho madres con un propósito, Señor. Pero las cosas no terminan ahí en la maternidad, sino que van más allá como cristianas, como cristianos. Tenemos la responsabilidad de decir con convicción: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de que esa frase se convierta en una realidad en nuestro hogar. Señor, ten misericordia de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque la mente es hoy en día el campo de batalla que el enemigo escoge. Hoy en día la mente es lo más atacado. Hoy en día todo está diseñado para perturbar a la mente. Hoy en día todo viene para que se altere la identidad que tú has querido dar a la mujer y al hombre, Señor. Padre Santo, no permitas que caigamos en esa tentación. Danos la fuerza, la valentía, pero sobre todo la sabiduría para plantar cara, Señor, ante estas circunstancias, Señor, que se presentan. Y no simplemente callarnos por quedar bien, callarnos para que no sea molestia, o callarnos simplemente para no salir perjudicados. No nos podemos callar, porque como dijo Juan el Bautista, si los cristianos callaren, el Señor puede hacer levantar hijos de Abraham de las rocas para que sigan clamando. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ten misericordia, Señor, de todas las familias. Bendice, Señor, en este tiempo, en este día, Señor, a todas las madres, Señor, a todas las mujeres, Señor, en general, que también tienen responsabilidades, Señor, y que son también, tienen la responsabilidad de educar, de inspirar, de dar ejemplo, de dar testimonio de la fe que hay en ellas, de la fe que actúa en ellas, Señor. Gracias, Señor, te damos, y Padre, permite que cada madre que está aquí, cada miembro de la familia reflexione, porque llévanos, Señor, a reflexionar, porque todavía hay cosas que hemos dejado de hacer, porque no hemos sido del todo comprometidos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que no nos gane la carne, a que no nos gane un pensamiento equivocado, un pensamiento dañado de una emoción dañina que viene del pasado. Permite que seamos hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús, porque dice la Escritura: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor, por toda la sabiduría y gracia, Señor, que tú nos das. Padre Santo, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos por la iglesia, la puerta estrecha. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor. Permite, Señor, que los cultos, Señor, estén cada vez más llenos y el compromiso de la gente vaya aumentando, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice la asociación con la que tenemos comunión, Señor, la Nahue, Señor, y todas sus iglesias hermanas, Señor, que están en Estados Unidos. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén.